La epístola a los Hebreos presenta la supremacía de Cristo y la supremacía del nuevo pacto. Y contiene muchas exhortaciones y advertencias contra la apostasía. Es obvio que esta epístola fue escrita a los cristianos judíos para evitar que volvieran al judaísmo. La persecución era una de las causas del problema, desde luego, y esto se explica en Hebreos capítulo 10, los versículos 32 a 39. Pero sin duda muchos hermanos judíos anhelaban lo que habían dejado. La religión de sus padres, con tantos ritos y ceremonias y sacerdotes con vestimentas especiales, con música instrumental y gran variedad de cosas que practicaban. Comparada con esa antigua religión, pues sin duda el culto de la iglesia les pareció pues demasiado sencillo, y como sus antepasados extrañaban lo que habían dejado en Egipto, así también, sin lugar a dudas, muchos hermanos judíos extrañaban la pompa que disfrutaban en el judaísmo y querían retroceder. Por lo tanto, esta epístola fue escrita para enfatizar, destacar la supremacía de Cristo y el nuevo pacto. Si esta epístola fue escrita a los hermanos hebreos, alguien puede preguntar entonces por qué se incluye en el Nuevo Testamento. Bueno, porque todo cristiano de toda época lucha contra el retroceder y el apartarse de la fe. Y esta epístola presenta la defensa perfecta contra tal tragedia. Vamos leyendo algunos textos que dicen, afirman que Cristo es superior. Cristo es superior. Capítulo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la revelación final de Dios y desde luego es superior a los profetas. Dice este libro, esta carta, que Cristo es superior a los ángeles. Israel recibió la ley por disposición de los ángeles, Hebreos 7:53, pero Cristo es superior a los ángeles en nombre, capítulo 1, versos 4 y 5, en adoración, capítulo 1, verso 6, adórenle todos los ángeles de Dios, y en poder universal. Esto se afirma en capítulo 1, desde el versículo 8 y hasta el capítulo 2, versículo 8. Así, una porción larga en esta carta se presenta para enfatizar que Cristo tenía poder
superior, poder universal. Pero, ¿cómo es superior a los ángeles si fue hecho un poco menor que los ángeles? Este texto se refiere a la encarnación de Cristo, que siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos del 5 al 11, habla de la humillación de Cristo y cómo Dios lo exaltó. Filipenses 2, del 5 al 11. Dios le preparó cuerpo, Hebreos 10, 5, para poder morir por nosotros. Desde luego, en su cuerpo, Él llevó a cabo un ministerio importantísimo, dejándonos ejemplo que seguir en sus pisadas, y desde luego tuvo muchos propósitos, pero el clímax era que el cuerpo de Cristo fuera ofrecido en sacrificio por los pecados del mundo. Entonces, superior a Moisés, y esto fue un detalle muy delicado para hermanos judíos. Este punto era algo poquito difícil de aceptar en el sentido absoluto. Cristo era superior a Moisés. Esto se afirma claramente en capítulo 3 del 1 al 6. Moisés era el gran libertador, el gran legislador de Israel, y los judíos tenían en muy alta estima el nombre de Moisés, y con razón. Dios mismo lo había escogido y lo había exaltado. Pero el mismo Moisés había dicho en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, dice Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová a tu Dios. Como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Moisés dijo eso. Hechos 3, 22, 23, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Moisés proclamó que Cristo era superior a Moisés. Era lección, como yo digo, era lección difícil de aceptar para muchos hermanos judíos. Pero eso era la lucha de Pablo, una lucha constante de convencer a los hermanos judíos de estas verdades. Cristo era superior a Aarón.
él era el sumo sacerdote y desde luego cabeza del sacerdocio levítico. Pero Cristo era superior a Aarón. Este es el corazón de la epístola. Esto del sacerdocio. El pensamiento es la enseñanza central del libro. Se analiza el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. No según Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y esto se presenta desde Hebreos capítulo 4, verso 14, y hasta fines del capítulo 10. Así un gran segmento de la carta dedicado a ese punto, de que Cristo era superior a Aarón porque él era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se afirma pues enfáticamente que Cristo está perfectamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Otra palabra clave en esta carta que enfatiza la supremacía de Cristo es la palabra mejor. La palabra mejor. Él tenía mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas. Capítulo 8, verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8, versículo 6. Mejor herencia. Capítulo 10, 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mejor herencia. Capítulo 11, versículo 14, habla de mejor patria. Mejor patria. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, pues ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué texto más hermoso, hermanos. Qué texto más alentador. Mejor patria. Abraham, él vivía habitando tiendas de campaña. Y de aquí para allá y para allá a otro lugar. Pero dice esta carta, él anhelaba una patria mejor. Eran como extranjeros, eran como advenedizos. Sí. ¿Qué tan permanente era la residencia de los patriarcas? No, ellos eran como extranjeros y no tenían ciudad permanente, no tenían habitación permanente, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad y ellos anhelan
vivir, habitar en esa ciudad. La ciudad de Dios. Cristo dijo en Juan 14 que Él iba a preparar lugar, dice, para vosotros, y que volveré. Cristo volverá a recogernos para estar con Él en las habitaciones que está preparando. Pero muy interesante que la Biblia dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. O sea que Dios se sentía y se siente orgulloso, contento con los que serán habitantes de la ciudad celestial. Pero qué honor para nosotros, qué bendición para nosotros. Y pensando que Dios nos recibe con todo gozo. Capítulo 11, versículo 40 habla de alguna cosa mejor para nosotros. Una cosa mejor. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hablando de aquellos que ya habían vivido y se habían preparado para aquella ciudad, aquella habitación, pero dice que proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, porque nosotros desde luego somos cristianos, somos hijos de Dios en Cristo Jesús, que es el colmo de sus bendiciones. Somos llamados hijos primogénitos, preeminentes en la familia de Dios. También la Biblia habla de la sangre, que habla mejor, la sangre, que habla mejor que la de Abel. Capítulo 12, 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ahora vamos hablando de promesas y advertencias. Yo tengo aquí una lista de salvaguardias, maneras, acciones para protegernos, para protegernos de varias cosas. Capítulo 2, verso 1, la salvaguardia es atender con más diligencia, ¿verdad? Atender con más diligencia lo que Dios nos ha dicho. Prestar mejor atención. Porque la consecuencia de no hacerlo, Él dice, no sea. Aquí están dos palabras muy interesantes que vamos a encontrar varias veces. No sea, no sea que, no sea que, no sea que, no sea que. Consecuencias de no hacer caso a las salvaguardias. No sea que nos desviemos. Capítulo 12, 25. Mirad que no desechéis al que habla. Capítulo 1, verso 1. Ahora, capítulo 3, verso 12. La salvaguardia es mirad. Mirad. La consecuencia no sea que en alguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Como dije al principio, este es uno de los propósitos principales de exaltar a Cristo,
hablar de la supremacía de Cristo, supremacía del nuevo pacto, para no apartarse, para no caer de la gracia. Y es lo que dice este texto. Y luego el siguiente versículo, capítulo 3, verso 13, la salvaguardia es exhortados los unos a los otros cada día. Hermanos, pero tan importante esto. Yo temo que sea algo descuidado, pero de alguna manera exhortarnos, animarnos, alentarnos, dar advertencias día con día, unos a otros. Somos un cuerpo, todos los miembros coordinados, funcionando en perfecta armonía. Exhortados los unos a los otros cada día, no solamente el domingo, no solamente una vez por semana. Y la consecuencia no sea que alguno de vosotros sea endurecido, una causa principal de la apostasía, por el engaño del pecado. Algunos hermanos no obedecen este mandamiento por temor de ser acusados, de ser entremetidos. Pero Pablo, en 1 Corintios 15, 25, enseña que debemos preocuparnos los unos por los otros. Y esto incluye la exhortación cuando sea necesaria. Eso no es ser entremetido, eso es ser hermanable. Me preocupa la condición de mi hermano. Y si yo veo que está desanimado, que es débil, que tiene problemas de cualquier índole, entonces exhortados cada día, no sea que sean endurecidos. Capítulo 4:1, la salvaguardia es temamos, tener temor, temamos. Y la consecuencia no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Está la promesa. Y es una promesa muy, pero muy deseable. Pero ahí está el peligro. Temamos, no sea que alguno parezca no haberlo alcanzado. Capítulo 4, verso 11, la salvaguardia es procuremos entrar. Esforcémonos por entrar, porque la consecuencia es no sea que alguno caiga siguiendo el ejemplo de desobediencia. Y hay muchos casos de desobediencia. Luego capítulo 6, del 1 al 6, la salvaguardia, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y la consecuencia es, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Salvaguardia, dice Hebreos capítulo 10, 24, 25, que cada hermano considere a los demás
unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Consecuencia de no atender esa salvaguardia, versículo 26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y desde luego a través de la carta, usted puede encontrar otros casos de salvaguardia. Hagamos esto, tengamos presente esto, y luego la consecuencia, no sé a qué, y las consecuencias que tenemos que sufrir. Entonces, exhortaciones, damas, vamos a mencionar muy en breve. Capítulo 4, versículo 14, retengamos nuestra profesión. Capítulo 4, 15 y 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Otra vez, 10, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Capítulo 12, del 1 al 2, despojémonos, hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Capítulo 12, 28, tengamos gratitud. En las oraciones, hermanos, después de alabar a Dios, después de exaltar y magnificar y adorar a Dios, enseguida mucha acción de gracias. No descuidemos esto en las oraciones. Alabar a Dios y luego acción de gracias y luego, desde luego, pues las peticiones siempre habrá. Pero estas son exhortaciones pero muy prácticas. Entonces, capítulo 13, de 2 y 13, salgamos pues a Él. Salgamos a Él. No esperar, no demorar. Salgamos a Él. Llevando, en este caso, los hebreos ellos eran perseguidos, llevando su vituperio. Entonces, el último, capítulo 13, verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Como ya dijimos allá en el capítulo 10, no dejando de congregarse, para cantar himnos, para orar, para participar de la cena del Señor cada primer día de la semana, hacer la ofrenda cada primer día de la semana, leer, enseñar, meditar sobre la palabra de Dios, predicar, enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hermosa carta, hermosa epístola. Es muy necesaria para todo cristiano. Presenta verdades sublimes acerca de Cristo, su supremacía, y tanta palabra mejor, superior, ¿verdad? Nos conviene leer esta carta frecuentemente. Capítulo 13, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación.
Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Leer y meditar mucho sobre la epístola a los hebreos. No somos judíos, pero hay lecciones, muchas lecciones en esa carta para todos. Y recibimos mucho beneficio leyendo, estudiando y practicando este libro. Muchas gracias por su muy buena atención a este estudio.